El Tren Maya es el proyecto más ambicioso, histórico y realmente popular de las últimas décadas de todo México. Una red ferroviaria de 1554 kilómetros que conecta el sureste de México, pasando por 5 estados del país. Y nosotros fuimos a la inauguración. Esto es el proyecto del Tren Maya. ¡Qué bonita imagen! Y esto es algo que estaba esperando la gente muchísimo y por fin vamos a abordar. ¡Vamos! Hermanazos y hermanantes, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el que hoy estaremos subiendo, sí, al Tren Maya. Este proyecto ha sido muy controversial. Sin embargo, lo innegable es el gran impulso y crecimiento que una red ferroviaria de este tamaño pudiera traer a estos estados que tanto lo necesitan. Nosotros estamos en el día inaugural, en donde viajaremos por el primer tramo ya listo, de la ciudad de Campeche a la ciudad de Cancún, con un precio de 1,166 pesos. Todavía es algo que no dimensiono, algo que todavía no puedo creer, es algo muy histórico. Y estamos desde tempranito, en el primer día, esto también está muy loco, en el primer día en el que se van a hacer viajes para, pues civiles, para pasajeros normales. Pero estamos empezando en Campeche, aquí es donde va a partir el tren, también parte de Cancún, pero ahorita estamos en Campeche. Y me parece pertinente empezarlo en estas calles porque como es algo nuevo, mucha gente no sabe cómo pues llegar y yo tampoco. Entonces voy a grabar también eso. Por cierto, si les interesa Campeche y las calles, que está muy bonito, voy a sacar un video de Campeche. Así que vamos a ver qué tal nos va. Nuestra aventura comienza en Campeche, en donde prácticamente nadie sabía dónde o cómo llegar a la estación del Tren Maya. Hola, buenos días. Oye, disculpe, ¿sabes si por aquí pasa algún camión que vaya a San Antonio de Bulá? No, aquí no pasa. Aquí no pasa ninguno. Es que voy para la estación del Tren Maya, entonces quería ver si había... No llega. No llega, ahorita no hay transporte, ¿verdad? No, para allá no tiene que ser taxi. Puro taxi. Sí, pregúntenle de acá, de este lado, el de China. El de China. Nadie sabe qué está pasando. A ver, acá hay unos camiones. ¿Sabes si hay un camión que me lleve a San Antonio de Bulá? A San Antonio de Bulá. ¿No? Ok, gracias. Ni los camiones saben qué está pasando. Pues toca La Dolorosa. Y La Dolorosa es... puedes pagarle a un taxi. Y ya llevamos comidita, unas trancas de aquí de Campeche, porque uno nunca sabe en este tipo de proyectos. Ya me pasó en el aeropuerto del IFAC. Pues bueno, tengo la experiencia de que en este tipo de proyectos a veces no hay nada que comer. Es todo, gracias, muy amable. Ahora sí que al Tren Maya, porfa. El recorrido del centro de Campeche a la estación de Campeche es de aproximadamente unos 30 minutos. No hay una manera de llegar más que en taxi, creo, ¿verdad? Ahorita sí. Sí, Por el ¿verdad? momento sí. Igual. Ahí todavía no hay taxi. Van a poner taxi así como en el aeropuerto. Ah, como un sitio, ¿no? Ándale. Pero no sabía que ya no había hasta el lunes. Ya no hay más boletos hasta el lunes. Ya se gastaron. Bueno, ahorita el señor me dijo que quiso comprar y me dijo que ya no hay. Pero bueno, ya llegamos y la neta sí todavía está todo esto muy verde. Esta es la estación de Campeche, aquí es donde va a salir y es donde llega. Miren, allá hay más gente grabando. No, pero o sea, sí lo entiendo. Entiendo por qué hay tanta gente grabándolo. Es algo muy histórico, algo muy bonito. Se supone que estos son los paraderos del camión. Próximamente aquí va a pasar un camión, es lo que me decía el taxista. Aquí va a haber 2 o 3 paraderos, de hecho. Está todavía esto muy verde, pero ya está funcional y eso es lo chido y eso es lo padre, eso es lo cool. Y ahora sí, vamos a la aventurita. Vamos a entrar a lo que es un proyecto histórico. Perdón también si dura mucho este video. No sé cuánto vaya a durar, honestamente, pero quiero que todo salga magnificé. Cabe mencionar que la primera ida desde las 7 ya se fue y esta es la segunda. Volaron esos boletos. Ay, sí está bonito. Vean, bueno, aquí hay un montón de gente, pero vean, está bien bonito. Sí, gracias. Ya nos verificaron nuestros boletos, te los verifican. Nosotros lo compramos en línea, en e-ticket. Ahorita ya no hay boletos físicos, pero normalmente, seguramente si ustedes vienen van a ver muchos boletos físicos. Pero ahorita no, esta semana no, pues porque fue la semana inaugural. Guáchense, estos van a ser los precios oficiales. Miren, en Campeche quieres ir a Itzná. Para el clase turista cuesta 35. Ahorita les voy a estar poniendo una foto que voy a tomar para que la vean con mayor precisión, pero si no, pónganle pausa. Como pueden ver,
No se ve mucho, pero ahí dice precio internacional y acá dice precio nacional. Tienen diferentes precios tanto para turistas de extranjeros y pues nacionales. Lo que realmente me sorprendió y que nunca antes había visto es que muchísima gente venía únicamente a tomarse una foto en la estación. Por fin estaba listo el tren en su ciudad. Bueno, pues ya se va a abordar. No te pases de rosca, es la primera vez que lo veo en persona, el Tren Maya. ¡Qué locura! ¡Qué bonito se ve esta cosa! Bueno, la fila no está tan grande. A la madre. La cantidad de gente era irreal, todos ya estaban formados y listos, faltando aún 1 hora para partir, era como una fiesta. Oigan, no inventen la aglomeración de gente. Pero hay un montón de raza con micrófonos y de Televisa y de todo acá. Miren, atrás de mí andan grabando. Pero watchen, esto es nada más y nada menos que el tren. Ahí se ve muy a lo lejos, pero vean, watchen. Y qué bonito. Y allá se va. Pero vean cuánta raza hay atrás de mí. A la madre. Y hasta me tocó entrevista de la Sectur. ¿Tienes un blog o algo así? Sí, hago videos. Hoy está más producido tu micrófono que el mío. ¿Cómo estás para seguirte? Ajá, me llamo Lasky Garcés. Para los de mi generación no teníamos oportunidad ni siquiera de ver un tren de pasajeros acá en México, entonces pues espero que esté muy bien, las instalaciones se ven cool. De nada. ¿Cuál es su nombre? Lasky Garcés, en internet. Gracias. Increíble este hombre y la acaban de entrevistar. Fue la Secretaría de Turismo. ¿La secretaria? Sí. Pues no paran de cantar. La gente sí está muy emocionada. Igual en el IFA, en la inauguración del IFA pasó esto. Igual pasó allá. Nunca había visto eso que lo hicieran con otro presidente. Da igual del partido que seas. Yo no soy partidario de nada, pero que eso lo hagan con un presidente es difícil. Más en Latinoamérica. Ahora, mientras estamos aquí formados en la mega fila de los de la clase pues, económica, en la clase turista, esto no es poca cosa porque vamos a estar recorriendo 1/3 de lo que es todo el recorrido del tren. Porque son 1554 kilómetros y ahorita vamos a estar recorriendo alrededor de 500 kilómetros. Va a estar bueno, es 1/3, es un gran cachote. El tren llegaba y a su vez el momento de subir. Nosotros traíamos nuestros boletos digitales que compramos en línea, pero también podías traerlos impresos. Y esto es el Tren Maya. Bienvenidos al Tren Maya. Por fin ya tenemos este trenecito y ya estamos a punto de abordar, estamos a nada, ya gente está entrando, los de la clase business ya están a nada de entrar. Nosotros no somos clase business, somos clase turista, pero vean qué bonito se ve, ¿no? Vean esta imagen, qué bonita imagen. Esto es el proyecto del Tren Maya y este es algo que estaba esperando la gente muchísimo y por fin vamos a abordar, vamos. El vagón 2, el 13 y el 14. Vagón 2. Listo, nos toca el vagón número 2. Es momento de entrar. Listo. Vagón 2. Sí. Bueno, pues ahora sí ya estamos en el mero interior y algo bien particular es que dentro de la misma clase turista hay asientos que tienen mesitas, que está bien curioso eso. A nosotros no nos tocó mesita lamentablemente, pero está bien cool que aún así tengan mesitas. Y pues ya estamos a nada de irnos y vean hacia allá, o sea, son bastantitos vagones. La clase turista es todo esto, comprende todos estos vagones. Y la clase que es business, o sea, los que pagan ahí el billetote, está hacia allá. Y de hecho, miren, vengan acá. Ah, miren, esa es la parte de los refresquitos, del cafecillo. Tren Maya. Ah, esos asientos están muy cool, están muy padres esos asientos. Mira, esa es la parte como en los aviones, como en los aeromosas. Aquí es donde van a empezar a servir todo. Aquí tenemos dispensador de agua, de café. Aquí tenemos un fregadero bastante completito. Y estos son lugares para dejar aquí tus maletitas.
están buenazos. Y bueno, también allá arribita puedes dejar tus maletas. Vean como toda la gran mayoría dejó sus maletas. Y se ve muy bien, ¿eh? O sea, la neta se ve perro. A ver, vamos a calar el asientito. Está bueno, no sé si se reclina. ¿Ah, sí se reclina? Ah. Sí hay una palanquita para reclinarse, ¿no? Pero creo que no se reclina. Ah, creo que ahí está. Ah, creo que ya entendí. Ah, ahí está el mecanismo. Esto se baja, mira, bájate. Y se inclina levemente. Entonces ya cuando se hace hacia atrás, se comprime, entonces ya te queda la espalda totalmente recta. Está interesantísimo, ¿eh? Eso no lo había visto antes. Ah, claro, y no se mueve atrás, o sea, no afectas a las personas de atrás. Ah, no lo había visto esto antes. Este mecanismo está bien de tren Maya. Y bueno, tiene unos conectores acá abajo para tu celular, aquí de energía, aquí mero. Y bueno, los posabrazos. Miren, la mesita, que es como de metal. Está buena la mesita. Ahora sí. Estar con Obrador es un honor. Estar con Obrador. Ahora sí, ya estamos en camino hacia Cancún. Vean qué bonitas vistas. Digo, apenas estamos saliendito y guau, las vistas. Está muy padre que tenga este tipo de vidrio como mucho más amplios, unos vidrios con vistas panorámicas, vidrios panorámicos. Así que bueno, es un proyecto que le emociona a muchísima gente y no es para menos, ¡Bravo! Con todos los pasajeros presenciando las irreales vistas que regalaba la selva maya, el tren ya estaba en marcha, logrando que muchos de nosotros viajáramos por primera vez en un tren de pasajeros en México. Ahorita ya nos detuvimos en la primera parada y sí tuvimos un ratote ahí, pero es porque, por ejemplo, nuestro vagón no tiene ahorita aire acondicionado, ya lo están poniendo, pero al ser el primer viaje pues siempre hay unos errorcillos, hay cosillas que se tienen que ajustar y ahorita vamos pero bien lentillo, digo, a lo que va, a la velocidad que va este tren, vamos ahí algo lentillo, pero volvemos a lo mismo, es porque es el primer viaje, o sea, están probando, están ajustando, entonces muy seguramente cuando ustedes se suban va a ser más rápido y ya no van a tardar tanto en las paradas. El servicio de snacks consistía en frituras, sándwiches, pastelitos, pero eso sí, con unos precios un tanto extraños. No manches. Eso es lo mismo que un licor, yo creo que mejor un tequila. ¿Tú sabes cuánto cuestan los? Ni idea, ¿verdad? 35 pesos cada No, pues las papas. ¿Los pingüinitos? Mira, pingüinos, 35. Ah, sí están carillos. Chocorroles, pero los chocorroles es uno y chiquito. 35, sí, el pan dulce sí está carillo. Yo pensé que la clase business, que cuesta 700 pesos más en este trayecto, o sea 1800, yo pensé que tenía su camita, un lugar ahí para dormir bien a gusto, pero no, porque este tren es para distancias cortas, aunque vamos a hacer unas 6 horas, porque vamos hasta Cancún. Este es un tren no para distancias largas. El que sí es para distancias largas, ese sí tiene camitas, pero en este tren en particular, en el que estamos inaugurando este día, no tiene camitas, simplemente pues, es más amplio. Miren, esta es la mera zona. Miren, esta es la parte de las maletas de la primera clase. Tiene aquí su propia maleta y su propio bañito, que es este de acá. No sé si yo pagaría esa diferencia. Ustedes díganme, ¿pagarían esa diferencia? Como que sí respetaron muchas cosas lo más que pudieron sobre la naturaleza. Y muy bien, o sea, es 0 lo que se dice sobre que la destrucción masiva. No. Todo lo contrario, o sea, de verdad no ha habido un solo lugar en el que hemos pasado en el que esté totalmente pelón. Evidentemente, al ser una vía y una vía federal, hay unos cuantos metros a los lados que pues están baldíos, pero pues es porque es parte de la zona federal.
Al ser el primer día de viaje, obviamente tuvimos muchos retrasos por diferentes inconvenientes, haciendo que fuéramos más lento de lo normal, y a su vez teniendo paradas muy largas en las estaciones del tren. Y se acaba de apagar. Realmente estamos varados en medio de la nada. Seguramente están arreglando algo, hay algún tema ahí con los ingenieros. Sí, seguramente nos vamos a hacer como 10 horas. Ya, estoy resignado que vamos a llegar de noche a Cancún. Y no hay ningún tipo de aire ahora sí. Ahora sí el aire está cortado. Nada, ningún vagón del tren tiene aire. ¿Quién sabe qué pasa allá? Pero bueno, volvamos al asiento. Tras 4 horas de un interrumpido recorrido, apenas llegábamos a la mitad del camino en Mérida. Y la realidad es que a partir de aquí las cosas se salieron de las manos porque pues no estaba previsto tardar tanto. En teoría, el tren se iba a hacer alrededor de unas 5 horas de camino. Sin embargo, ya íbamos a un poco más de la mitad y ya llevábamos 5 horas. Y lo más importante fue la comida. Nadie estaba preparado para estar tantas horas sin alimentos, así que a mitad de camino toda la comida disponible, incluso los chocorroles de 40 pesos, todo el agua, todo se acabó. Como si hubiera llegado... como si hubiera llegado algo muy fuerte. No somos un montón de gente, como si hubiera ahorita buffet. Y pues este es el único baño funcional, porque los demás baños no están funcionales. Hay uno que está fuera de servicio. Todos los trabajadores que han hecho esto posible, gracias. La noche caía y todos los pasajeros estábamos con hambre, sed, sin batería. Sin embargo, nadie se quejaba porque sabíamos que este era el precio por ser de las primerísimas personas en abordar este histórico tren. Pero eso sí, muchas personas, incluidas los propios tripulantes del tren, compartíamos la idea de que tal vez era mejor esperar más meses con tal de garantizar muchas cosas que no se previnieron. Pero bueno, tras 3 horas, la luz al final del túnel llegaba. Sus asientos, estamos llegando a la estación de Cancún. Muy bien. Y ahorita nos Por fin. Muy bien, por fin. Las 9:42. No puede ser, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Se ha logrado. Estamos viendo la luz al final del túnel. Vamos a poder salir después de 9 horas, más de 9 horas. Gracias, hasta luego, buenas noches. Ya. No vas a poder salir. ¿Dónde te quedas? Yo sí soy el elegido. fuimos de los primeros. Pues bueno, ya llegamos, pero ahora sí no hay nada. Pero estamos haciendo historia. Ya no hay nada, ya llegamos a Cancún, pero no, no hay ni techo. Bueno, ya aquí termina esta travesía. Ya no tenemos pila de celular, ya se nos acabó todo. Así que vamos, yo creo que a despedir este video y esta experiencia aquí con esta belleza de fondo, que la verdad muy bonito, solamente que sí, o sea, no se manchen. Hay que organizar mejor las cosas. Gracias por haber visto este video y esta aventura. No está mal, muy buen proyecto y muy bonito el estar en un tren de pasajeros en México, que hermoso. A nosotros, a nuestra generación nunca nos había tocado. Entonces bien bonito, a pesar de todo lo que pasó. Está muy bien y qué chido que ya se vaya a impulsar esto. Y va a mejorar. Y va a mejorar, sí. Va a mejorar y va a ser 10 de 10. Sí, eventualmente va a mejorar. Muchísimas gracias por ver. Cualquier cosa, ahí están los comentarios. Y nos vemos en una próxima aventura. Nos vemos, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.